En el capítulo número 8 ya, ¿verdad? Recordemos que Daniel trata 6 capítulos sobre historias alrededor de la vida de Daniel y sus amigos, y los últimos 6 capítulos es un lenguaje apocalíptico. De hecho, Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Daniel y Ezequiel también, y de repente algunos de los profetas usan un lenguaje apocalíptico, y en el Nuevo Testamento conocemos, o al menos hemos escuchado, sobre el libro de Apocalipsis. Hace 15 días tuve que hacer una introducción más grande acerca de la literatura apocalíptica, porque la Biblia está escrita en diferentes géneros, ¿verdad? Tiene historia, tiene versos, tiene poesía, hay parábolas, y hay literatura, o hay un género que se llama género apocalíptico. Es un género más dentro de la Biblia. Nosotros a veces nos hemos ido solamente con la idea, cuando oímos esta palabra apocalipsis, de que habla del fin del mundo, de las plagas, de las trompetas, de los caballos, los jinetes. Sin embargo, eso deja ver que no hemos leído la Biblia, ¿verdad? Lo digo con respeto, porque solamente hemos aprendido lo que Hollywood nos ha enseñado, lo que la televisión nos ha enseñado. Y aún los que han escrito películas y tanta cosa más, denota que ellos tampoco han leído correctamente la Biblia. La literatura apocalíptica existe en la Biblia y es un género literario, y está escrita para darnos un mensaje. Se usan símbolos, se usan figuras, pero normalmente estas figuras y símbolos que vamos estudiando, siempre dentro del mismo libro, de lo que vamos leyendo, en esta literatura siempre hay un mensajero, un ángel que explica, ¿verdad? Nos ayuda a entender el significado de estas figuras, de estos personajes que aparecen, ¿no? Entonces no podemos nosotros pensar que nos inventamos lo que dice ahí, lo que significa, me lo invento solo porque yo creo que es así, sino que normalmente viene viene la visión, ¿verdad? Porque es mediante un lenguaje, es una visión, o mediante un sueño, ¿no? Que se tiene, se describe lo que se está queriendo enseñar. Pero recuerda que el propósito tanto de Daniel como Apocalipsis, el propósito de estos libros es dar fortaleza y consuelo a nuestra vida en medio de la angustia. Ese es el propósito. El propósito no es solo hablar del fin del mundo. De hecho, me atrevo a decir que tanto Daniel como Apocalipsis no enfatizan el fin del mundo, sino el énfasis está en la glorificación de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que enfatizan la literatura apocalíptica. Y de manera directa, llamarlo así, de manera inmediata, ¿no? Cuando lo escribió Daniel, que recuerda que Daniel estaba cautivo y fue cautivo en Babilonia, ¿no? Y después fue cautivo, o pasó cuando el imperio medo-persa conquistó a los babilonios. Todavía le tocó a Daniel ser cautivo. Entonces muchos de sus hermanos judíos que habían sido llevados igual como cautivos a Babilonia, muchos habían sido muertos. El propósito era dar aliento, ánimo, fortaleza. Apocalipsis es igual. Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, que es el último libro que se escribe, es en un contexto donde la iglesia está ya padeciendo por el imperio romano, donde Nerón está ya levantándose contra los cristianos para matarlos, para llevarlos con los leones, ¿verdad? Se me fue la palabra, a este lugar, al Coliseo, donde estaban los leones, para matarlos. Y entonces era un tiempo de persecución para la iglesia, y es ahí donde se escribe Apocalipsis también. Entonces la literatura apocalíptica no tiene el propósito de asustarnos, sino de dar consuelo, aliento, ánimo, fortaleza, porque Cristo viene pronto. Amén. Porque Cristo viene pronto. Entonces eso es lo que enfatiza
la literatura apocalíptica. Jesús viene pronto y el reino de Dios ha de establecer. No tengas temor, aguanta todavía, porque en medio de todo Dios tiene el control. Ahora, hemos hablado ya capítulo 7 y desde el capítulo 2 de Daniel vemos cómo Dios tiene el control sobre las naciones. Dios es quien tiene el control sobre reinos. Reinos se levantan y reinos caen. Reinos se establecen y reinos son derrocados. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Particularmente con Daniel estamos en un contexto del año 500 más o menos antes de Cristo, cuando el imperio más poderoso, de los más poderosos que han existido, Babilonia, ¿verdad? El imperio Babilonia existió y así como fue glorioso con Nabucodonosor, cayó por otro imperio poderoso que fue el imperio medo-persa. Y después del imperio medo-persa se levantó otro imperio poderosísimo que fue el imperio griego. Y después se levantó otro gran imperio que fue el imperio romano. Y la historia universal nos enseña esto. Entonces, ¿qué vemos en la Biblia? Que a través de ella vemos cómo Dios tiene el control. Ahora, capítulo 8, capítulo 7, si tú recuerdas, solamente para hacer un muy breve resumen, Daniel ve una visión. Y esa visión es sobre 4 animales. ¿Recuerdas? 4 animales, un león, un oso, no me voy a meter a los detalles, ¿verdad? Un leopardo y el último animal, un animal totalmente... no lo puedes, bueno, lo describe, pero la manera de describirlo es algo muy, muy espantoso. Y esos 4 animales representan 4 imperios. 4 imperios, ya hablamos acerca de ello. De hecho, en el capítulo 7, la visión que tiene en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ya hablamos de Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, y vimos una historia alrededor de Belsasar. Entonces, capítulo 8 dice, en el año tercero, o sea, han pasado 2 años, cuando ahora Daniel tiene esta segunda visión. En el año tercero, la primera la tiene en el año primero, ahora en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, 2 años atrás. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam, y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahora, esta es la visión que ahora Daniel va a tener. Vamos a leer rápidamente cómo es esta visión. Recuerda que cuando tú lees figuras, cuando tú viste esta visión, ¿verdad? No te lo imagines tanto como lo lees, porque de eso sale algo horrible. Pero más bien cada personaje, cada figura, cada símbolo tiene una enseñanza. Alcé mis ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, otro animal. El primero, ¿verdad? Estábamos viendo aquí que era un carnero. El segundo, un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, y por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado
el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hasta ahí nada más. Pues ahorita vamos a ver aquí. Se centra esta visión ahora, quiero que vayamos juntos con cuidado, se centra en dos animales, un carnero y un macho cabrío. Son similares, pero son diferentes. Su diferencia radica en los cuernos, pero son animales que pelean, y por eso vemos tantos cuernos, ¿verdad? Pelean con sus cuernos. Ahora, yo no sé si tú has visto pelear a dos carneros, ¿no? O sea, es una lucha impresionante. Y yo quiero que pongan un pequeño... Ok, no está. Bueno, quería que vieran un pequeño video donde aparece esta lucha, ¿verdad? Pero entonces, ahorita a ver si lo ponemos. Este carnero, ¿verdad?, que se levanta, el primero con dos cuernos, que uno está hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur. Ya habíamos hablado que estos animales, tanto como en el capítulo 7, el oso, el león, el leopardo, representan a las naciones. Eso simbolizan a los reyes, que simboliza en primer lugar el poder humano, ¿verdad? Cómo detrás de cuando una nación se levanta, cuando un imperio se levanta, es como estos animales que son depredadores, que destruyen, que atacan, que embisten con tal de obtener más poder, con tal de obtener más territorio. No le importa, y a lo largo de la historia así las naciones se han levantado, cualquiera que sea. Son naciones, las naciones y los reyes que se levantan y son poderosos. A veces uno solamente puede ver la grandeza de esa nación, pero esa nación se ha levantado y lo que ha hecho es destruir, embestir, matar, ¿no? O sea, arrasar. Entonces, este carnero, así lo dice el versículo 4, hacía conforme a su voluntad y cada vez más se engrandecía. De tal manera que así actúan, o así son las naciones. Su despojo de tierras, su poderío militar, ¿no? Su voluntariedad para avanzar. Y entonces este carnero representa a ese animal orgulloso, indomable, en donde en el versículo 4 dice que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Ahora, nosotros entendemos, y ya lo hemos visto, capítulo 7, cómo los reinos, los imperios cambian, porque este carnero se levanta, pero luego viene otro macho cabrío, o que es otro animal similar, que también trae cuernos, y entonces cuando aparece en el escenario, va y destruye al carnero, mata al carnero, ¿no? Así lo dice. Lo derribó, versículo 7, por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero. Entonces, nuevamente vemos que representa naciones, pueblos, un imperio arrasando a otro imperio, un imperio que se siente tan poderoso y llega un momento donde pierde la fuerza y viene otro más poderoso que él para destruirlo. Y así ha sido a lo largo de la historia, y todavía, ¿verdad? Si Cristo no viene por su iglesia, se levantarán o se seguirán levantando estas naciones, imperios, que al final destruyen, ¿no? De tal manera que estos animales representan lo que sucede en primer lugar, entre naciones y pueblos. Unos se levantan, otros caen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del macho cabrío, que es el segundo animal, dice que se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. El mismo macho cabrío, ¿no? Teniendo una gran fuerza,
dice, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces es así como Daniel está viendo el curso de la historia de la humanidad. Cuernos, cuernos y más cuernos, ¿verdad? Hacia el oriente, que choca hacia el occidente, y el occidente al oriente, y se engrandece. Sin embargo, al final, si tú pudiste tener cuidado de lo que leímos en el versículo número 9, ¿no? Y ahorita vamos a ser más detallistas porque la misma interpretación está aquí en el capítulo 8, pero se habla de que este macho cabrío que se engrandeció, que tenía un cuerno y luego le salieron 4 cuernos, pero del versículo 9 dice, y de uno de los 4 cuernos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, ahí sí tenemos que detenernos, porque las características de este último cuerno, o más bien dentro de los 4 cuernos sale uno más o sobresale. Dice que creció mucho, como lo leímos, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y eso ya nos empieza a hacer pensar que Daniel va a enfatizar algo sobre este cuerno pequeño. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. O sea, ve las características de este último cuerno, ¿no? Que sale, y que las características, acuérdate, cada cuerno representa un imperio, y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Cada cuerno representa un imperio, pero las características de este último cuerno son importantes de resaltar. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, como yo te decía, la literatura apocalíptica no es así de que te quedas como que what, sino que la misma Biblia interpreta lo que nos quiere decir. Entonces, si vamos al versículo 15, dice que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, porque ni él entendía qué onda, ¿verdad? Así como tú y yo. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Por primera vez en la Biblia vamos a ver a este arcángel Gabriel. Más adelante se va a hablar de él, pero por primera vez empezamos a entender, y por eso Daniel también es un libro que en su literatura apocalíptica podemos entender lo que sucede en lo celeste, podríamos llamarlo así, ¿no? En lo celeste y en la tierra. Entonces Daniel está ahí viendo la visión y oye una voz que se le dice, ¿verdad? Gabriel, acércate a él y enseña a Daniel la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, ¿no? O sea, imagínate, Gabriel, o sea, el ángel Gabriel ahí, no me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, y esto es raro, dice: caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Qué es lo que algunos comentaristas dicen sobre esta expresión de que me quedé? Imagínate, estás en esa visión y te quedas dormido, ¿no? O sea, la situación o lo que algunos comentaristas han expresado es que esta visión, ¿verdad? Daniel está recibiendo. O sea, no es como de todo, sino él está recibiendo y él está meditando en ella. Está como sorprendido y como que Dios se le está dando, ¿no? Y está como en momentos viendo, a lo mejor literalmente, o fue como sorprendido, se postró, se durmió, como en un tiempo que está sucediendo.
Pero finalmente viene la respuesta. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Y en cuanto al carnero que viste, y aquí viene la interpretación de estos dos animales, el carnero y el macho cabrío. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y ahí ya tenemos una afirmación de lo mismo que vimos en Daniel capítulo 7, que recuerdas que el oso, ¿verdad?, representaba el imperio persa. Y aún en el capítulo 2, ¿te acuerdas la figura humana que ve Nabucodonosor, que representa, que estaba hecha de diferentes materiales, ¿no? Oro, plata, sus brazos, y que son incluso sus 2 brazos. Aquí hay un carnero que tiene 2 cuernos, ¿no? 2 imperios, que eran uno, pero al final era el imperio medo-persa. Entonces le dice, ese es el imperio persa. El macho cabrío, o sea, el que viene de lejos y el que viene a atacar al carnero, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces recuerda en la historia, ya lo estamos viendo, el imperio medo-persa se levanta, se hace poderosísimo, pero viene otro imperio que se fortalece, y Alejandro el Grande, ¿no?, que está en la historia, ¿no?, es este rey, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, ¿no?, que es este gran cuerno, ¿no?, que destruye al imperio medo-persa, ¿no? Entonces es otro rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, porque Alejandro el Magno, ¿verdad?, todos saben en la historia que él de manera muy rápida conquistó reinos. Por eso incluso se describen en Daniel 7 como un leopardo, no hablamos de un animal ágil. Y aquí vemos como este macho cabrío que casi está, que avanza con rapidez, porque así fue las conquistas de Alejandro el Grande. No fueron rápidas, fueron muchas conquistas, conquistó mucho territorio, pero así como conquistó, su imperio murió, él murió. Y entonces dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, y aunque no con la fuerza de él. Y eso pasó en la historia del imperio griego, ¿verdad? Grecia, el imperio griego, cuando muere Alejandro el Grande, se divide en 4 imperios. Se dividió en 4 imperios. Y eso está en la historia universal, ¿no? De tal manera que esto estamos viendo, ¿no? Entonces, el cuerno grande se quiebra, salen 4 cuernos, que se refiere a 4 reyes que se levantarán, aunque no con la fuerza de Alejandro el Magno, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, me quiero detener ahí. ¿Quiénes son los transgresores? Pues estos reyes, estos imperios, porque obviamente detrás de un imperio, y son conocidos estos imperios, ¿verdad?, babilónico, persa, griego, romano, ¿no? Y incluso hoy en día el ambiente y el mundo en el que vivimos es contra Dios, es en contra de Dios. Son imperios idólatras, eran imperios, existieron, eran imperios idólatras, eran imperios que ellos mismos se creían dioses, no eran dictadores, eran violentos, no había moral. O sea, entonces está diciendo aquí la palabra en el versículo 23: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, aún estos 4 va a llegar su maldad a un punto donde también van a caer. Y cuando yo estaba estudiando, yo recordé esta expresión, cuando lleguen al colmo, que es una expresión en la Biblia que significa el momento donde Dios trae un juicio sobre una nación.
A veces nosotros la historia la vemos solamente como muy lo que existe en nuestros ojos de historia universal, pero Dios tiene el control de todo y llega el punto donde una nación, donde un imperio, donde un gobierno llega al colmo. O sea, hasta aquí llegaste. Incluso me atrevo a decir que Dios en su misericordia da oportunidad para que ese gobierno, esos reyes o esos presidentes o esa gente cambie. Pero cuando no sucede esa expresión, y mira lo que dice, te lo voy a leer otra escritura en Génesis 15:16, cuando Dios le está hablando a Abraham y le está hablando y le está diciendo lo que va a suceder, porque te acuerdas que Abraham salió de su tierra y Dios lo llevó a la tierra de Canaán, a la tierra donde todavía no estaba ahí, es más, ni existía Israel, porque él es el padre el patriarca, no Abraham. Pero Dios le está diciendo a Abraham lo que va a suceder. Y entonces dice, de ti saldrán naciones y se multiplicarán. Y entonces estarán esclavos por 400 años. Le está diciendo que iban a estar esclavos en Egipto, lo que iba a pasar en el futuro. Dice, porque aún no ha llegado el colmo, dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios tiene establecido los tiempos. Y por ejemplo, en este caso, Egipto, los egipcios tomaron a Israel por 400 años como esclavos. Los humillaron, los tuvieron mal, hasta que el clamor, dice la palabra, ellos clamaron a Dios y Dios levantó a Moisés como un libertador. Detrás de la historia, querido hermano, y Daniel es lo que nos está tratando de enseñar. Detrás de la historia, detrás de lo que sucede en cada reino, en cada imperio, en cada nación, Dios tiene el control. De tal manera que cuando estos tres reyes llegue el colmo de su maldad, de su transgresión, de su pecado, entonces se va a levantar, dice, un rey altivo y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ve las características de este rey. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, está hablando que contra Dios mismo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Hasta ahí nada más. Entonces, ¿quién es este hombre? Y recordemos que la literatura apocalíptica, que muchas veces también trae profecía, ¿verdad? Tiene un cumplimiento inmediato y puede tener un cumplimiento más adelante. Entonces, en la historia, después de que estos cuatro reyes se levantaron y que el gobierno o el imperio de Grecia se mantuvo por más o menos 200 años, entre cuatro reyes, se levantó uno que se llamó Antíoco Epífanes. Y algunos lo han escuchado. Es uno de los reyes más malvados que existieron, Antíoco Epífanes, que le apodaban Antíoco el Loco, ¿verdad? O sea, ya desde su apodo nos dice mucho. Pero mira, él surgió de uno de estos cuatro reinos. Y particularmente es conocido porque este hombre, este rey, Antíoco Epífanes, se levantó en contra de los judíos. O sea, él hizo algo que pocos habían hecho o hicieron. En primer lugar, lo que él hizo de manera noble, porque bien lo que dice, él era entendido, era un rey altivo, entendido en enigmas. Esa palabra es como que era un buen político, era un hombre que negociaba, era un hombre que conocía, que te daba una cara, pero detrás tenía otra cara. Entonces él al principio lo que quiso fue tratar de helenizar, la palabra helenizar, o sea, llevar a todo su imperio y a los judíos particularmente a que se volvieran a la cultura griega. Pero los judíos que en ese tiempo ya habían regresado a Jerusalén, porque ya había pasado
el tiempo de la reconstrucción de los muros que se habían caído, que ya estaban allá, los judíos no lo aceptaron. Algunos sí lo aceptaron, porque este rey Antíoco empezó a hablarle suavecito, bonito, y empezó a tratar de cambiar la cultura de manera pacífica, pero al no lograr hacerlo, fue violento. Y en el año 167 antes de Cristo, tomó Jerusalén y prohibió toda práctica religiosa, mató a muchos judíos. Pero cuando él prohíbe toda práctica religiosa, prohibió la oración, los sacrificios, cualquier tipo de ceremonia, la circuncisión, o sea, con muerte a cualquier judío que practicara su religión. Y entonces él entró a Jerusalén y en el templo puso una imagen de Zeus. Ahí adoró a sus ídolos. Y no contento con eso, sacrificó cerdos. Y tú sabes que para el judío el animal inmundo, uno de los animales inmundos, es el cerdo. Entonces, el sacrificio de animales que existía en ese tiempo, de carneros, de ovejitas, lo que hace Antíoco Epífanes fue sacrificar cerdos, animales impíos, como en una actitud de desprecio, de menosprecio, de humillación contra la religión judía. Y de eso nos está hablando este último cuerno que sale, este pequeño cuerno que se levanta. Dice que se engrandeció y dice que aparte de las estrellas, del ejército de las estrellas, las echó por tierra y las pisoteó. Y sabemos que es Israel, porque te acuerdas que José, cuando tuvo su sueño, dice que él vio las estrellas, hablando acerca de Israel. De tal manera que entonces Antíoco, en la historia, él tomó en el año 167 Jerusalén y murió de manera misteriosa, o sea, por una enfermedad. Algunos dicen que fue una enfermedad, o sea, no lo mataron, sino que él murió, como lo está profetizando esta palabra. Y de esta manera Dios trajo juicio sobre su vida. Pero también esto se aplica al espíritu, a ese espíritu que será, y de alguna manera Antíoco era alguien que estaba en contra de Dios. Y nosotros hablamos que en los últimos tiempos se levantará alguien que estará en contra de Cristo, un anticristo, un líder mundial que tendrá estas características, que ahora será sobre la iglesia que se levantará, y que de alguna manera también tendrá esa misma manera. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos de entender que esta figura también es de los últimos tiempos, antes de que Cristo regrese por su iglesia. Y lo sabemos porque la maldad, el pecado y todo lo que está sucediendo en este tiempo cada vez se está multiplicando. Entonces podemos entender nosotros esta visión que tiene Daniel: dos animales, un carnero, un macho cabrío. Ya vimos las naciones. Finalmente este hombre Antíoco Epífanes. Y entonces versículo 22 dice: la visión de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Y cómo no? Si Daniel está viendo lo que le va a pasar a su pueblo. Daniel sabe lo que le va a pasar a su pueblo. Daniel está teniendo una revelación de lo que va a suceder en el futuro. Sin embargo, aquí dice, y ya cerré mi Biblia, pero dice al final de este versículo que él, ¿verdad?, se repuso y atendió los negocios del rey y siguió adelante. Y esto nos habla de la confianza que él tiene en Dios. De tal manera que hasta aquí nosotros podemos entender que lo mismo que sucedió hace poco más de 2000 años, ¿no?, con el pueblo de Israel, y estas profecías hablando acerca de estos, particularmente estos imperios,
también son un tipo, una sombra de lo que sucederá al final de los tiempos. Pero no te asustes, porque si hemos creído en Jesucristo, Él está con nosotros. Amén. Él es nuestro Señor y Salvador. Y un día Él vendrá y establecerá su reino. Por lo tanto, debemos de levantar la cabeza y mirar a Jesús y saber que Él viene pronto y que la maldad se está multiplicando. No podemos decir cuándo regresará, pero una cosa sí sabemos: el espíritu de iniquidad en este mundo se está multiplicando de manera muy acelerada. La maldad, el pecado anticristiano y la iglesia, escúchame bien, cada vez será más puesta en estrecho. Y aquellos que realmente digan no con la cultura de Babilonia, no con la cultura o la mentalidad que me están queriendo poner, entonces habrá persecución, habrá crítica, habrá menosprecio. Y eso es lo que la iglesia tiene que saber. Pero no te preocupes, porque si llega ese momento, no sabemos si sea en esta generación o cuando después, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegue ese tiempo, Dios estará con nosotros. Amén. Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Señor de la historia, porque tú eres soberano, porque en tu palabra encontramos lo que ha sucedido. Nosotros hoy lo podemos ver, Padre, en una perspectiva de lo que ya sucedió. Pero aún como leemos tu palabra, Daniel y tantas profecías que se escribieron cientos o aún miles de años antes de que sucedieran, Señor, este libro nos habla con exactitud lo que ha de suceder. Y yo te quiero pedir que esto nos anime a seguir adelante, porque tú tienes el control aún en medio de gobiernos corruptos, o en medio de gobiernos imperialistas, o en medio de gobiernos que son anticristo, o de gobiernos, Señor, que son violentos, destructivos. Padre, tú estás en control, y un día tu reino se va a establecer. Y como leímos entre líneas en este capítulo, Señor, la maldad, el pecado, Señor, será quitado, Padre. Se hará justicia. Y te pido que tú nos bendigas